Bien, chicos, buenos días con todos. Bien. Esta semana nos toca revisar lo que viene a ser la semana 6. Entramos ya directamente a los temas de sistemas. Bien. Cuando vayamos a analizar los sistemas de ahora en adelante, la forma en la que se vayan a analizar estos temas viene a ser de manera evolutiva. Vamos a ir de los organismos más sencillos hasta los organismos más complejos, por supuesto tocando al ser humano como representante de estos. Bien. Cuidado con el audio, chicos. Bien, hay uno con el audio prendido. Entonces, vamos a iniciar con lo que viene a ser la semana 6. Silencio. Bien. Cuando nosotros hablamos del sistema digestivo, chicos, lo primero que hay que entender es que se refiere a las formas que emplean los organismos para convertir los alimentos en nutrientes. Ustedes, por ejemplo, buenos días. Bien, ustedes, por ejemplo, hace poco acaban de tomar un desayuno, quizás algunos ahorita están tomando un desayuno. Ustedes están ingiriendo esta materia compleja que se conoce como alimento. Están consumiendo un pan, quizás un huevo duro, quizás por ahí palta, queso, bien. Están consumiendo leche, café, todo eso viene a ser alimento, materia compleja. Tu sistema digestivo en las próximas horas va a empezar a convertir esa materia compleja, ese alimento, a la forma de nutrientes. Los polisacáridos los convierte a la forma de monosacáridos. Las proteínas que tú puedas consumir los va a convertir a la forma de aminoácidos. Los lípidos los separa en ácidos grasos, más el alcohol lineal que viene a ser el glicerol, lo que viene a ser, por ejemplo, las cadenas de ácidos nucleicos. Profe, ¿cómo? Sí, recuerden que todos ustedes están consumiendo lo que vienen a ser seres vivos, plantas y animales, y en todas ellas hay presencia de células, a pesar de que han pasado por un proceso de que viene a ser una cocción y todo eso, quedan residuos de carga genética, también consumen ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos también deben ser degradados hasta su forma básica, una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Bien. Entonces, chicos, nuestro sistema digestivo se encarga de convertir todos estos alimentos a la forma de nutrientes. Bien, para ello, nuestras células, bien, van a realizar, mejor dicho, nuestro organismo va a realizar tres tipos de digestión. Hay organismos donde directamente en el interior de la célula los alimentos se convierten a nutrientes. Las células capturan estas partículas alimenticias y mediante el uso de sus lisosomas lo degradan a la forma de nutrientes. Hay organismos, bien, que lo van a realizar por etapas, donde primero el alimento ingresa, bien, como parte del cuerpo, se fracciona y luego las células capturan dicho alimento para convertirlo en nutrientes. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros capturamos el alimento y fuera de las células, en cavidades, es donde se convierte en nutrientes. Las células únicamente absorben los nutrientes para poder aprovecharlo. Esto nos lleva a indicar que existen tres tipos de digestión, tres maneras en las que el cuerpo, bueno, los organismos pueden convertir los alimentos a nutrientes. Mucho cuidado no confundirlo con los tipos de sistema digestivo. Bien, los tipos de sistema digestivo son dos. Un sistema digestivo incompleto, cuando el organismo solamente presenta un único orificio que actúa tanto como boca como ano, y un sistema digestivo completo, como el que tenemos nosotros, un orificio que viene a ser la boca, otro orificio que viene a ser el ano, y entre ambos todo el tubo digestivo bien conectado. ¿Ok? De manera directa, chicos, para que no se hagan mucho problema, los organismos extracelulares presentan sistema digestivo incompleto y los organismos extracelulares presentan sistema digestivo completo. ¿Bien? Entonces, mucho cuidado con el texto que te dan y la pregunta. Te pueden preguntar por el tipo de digestión, puede ser cualquiera de las tres, dentro de la célula, llevada en dos etapas o directamente fuera de las células o te pueden preguntar por el tipo de sistema digestivo, bien, incompleto y completo. Bien, entonces con estas bases vamos a iniciar la clase desde los organismos más sencillos. Y empezamos con la digestión intracelular. Bien, la digestión intracelular ocurre dentro de lo que viene a ser las células. Y aquí tenemos como primer ejemplo a los protozoos, a los protistas. ¿Bien? Recuerda que estos organismos son unicelulares, no pueden formar tejidos, no pueden formar sistemas. Entonces, por ejemplo, en las amebas, un representante de los protozoarios, esta ameba captura una bacteria gracias a los pseudópodos, extiende la membrana, rodea la bacteria y forma lo que viene a ser un fagosoma.
A este fagosoma se le tienen que unir los lisosomas primarios para iniciar el proceso de degradación. Recién ahí aparece la llamada vacuola digestiva o lisosoma secundario. Se degrada todo lo que se pueda de la bacteria, lo que sirve la ameba lo aprovecha y el resto simplemente lo libera como desecho. Bien, a nivel de los protozoos como organismos unicelulares van a presentar digestión intracelular. En el caso de organismos pluricelulares, aquí tenemos a los representantes a los poríferos. Bien, lo que vienen a ser las esponjas de mar. Los poríferos, a pesar de ser animales considerados pluricelulares, trabajan más como si fuesen organismos colonia. Trabajan únicamente por sectores, no tienen mucho contacto con el resto de células. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este grupo de células trabaja por su parte, este grupo de células también trabaja por su parte y así. Más parecen un organismo colonial. Eso se debe a que son los animales más primitivos que existen. Bien. En estos poríferos vamos a encontrar distintos tipos de células, por ejemplo, los llamados porocitos, por aquí tenemos a los coanocitos, a los amebocitos. ¿Qué función cumplen? Veámoslo de cerca. Los porocitos vienen a ser células que forman un canal que permite que el agua ingrese constantemente. Bien, flujos de agua van a estar ingresando junto con partículas alimenticias a una cavidad interna conocida como espongiocele. En esta cavidad interna nosotros vamos a encontrar en las paredes una gran cantidad de coanocitos, que son células que presentan unas extensiones a manera de collar con una membrana mucosa y un flagelo en el centro. Este flagelo al momento que se empieza a mover genera corrientes de agua, las cuales junto con las partículas alimenticias van atravesando este collar y las partículas alimenticias quedan atrapadas en el mucus. El coanocito atrapa estas partículas alimenticias, pero él no realiza el proceso de digestión. El coanocito no se encarga de degradar el alimento a la forma de nutrientes, sino que el coanocito envía estas partículas alimenticias al amebocito. Recién ahí, el amebocito degrada las partículas alimenticias a nutrientes y lo reparte con las células que están alrededor. Las sustancias de desecho regresan al coanocito y luego éste los libera nuevamente en el espongiocele. Debido a los constantes flujos de agua, las sustancias de desecho salen por una abertura superior conocido como ósculo. Bien, aquí. Entonces, estos organismos van a presentar digestión de tipo intracelular. Dentro de las células ocurre la conversión de alimentos a nutrientes. Luego tenemos la digestión intra y extracelular, la que ocurre en dos etapas. Y aquí tenemos como representantes al grupo de los nidarios, donde ubicamos a las hidras, a las anémonas, a las medusas, y el grupo de los platelmintos o platihelmintos, donde tenemos a las planarias, a las planarias, se me fue otro nombre, las duela hepática, por ejemplo. Bien. ¿Qué ocurre con los nidarios? ¿Por qué se llama digestión intra-extracelular? Tiene que ver con dos etapas. Primero, de manera externa a la célula y finalmente de manera interna. Los nidarios van a presentar un solo orificio, el cual actúa como boca y también actúa como ano. Por eso se dice que estos organismos presentan sistema digestivo de tipo incompleto. Profe, los anteriores, ¿qué sistema digestivo tienen? Recuerda, son organismos unicelulares y organismos que no forman tejidos, mucho menos van a formar sistemas. Estos dos que vimos al inicio no tienen sistema digestivo en sí. Bien, a partir de los nidarios ya encontramos un sistema digestivo incompleto. Este orificio que actúa como boca y ano siempre está rodeado por una serie de tentáculos en los cuales hay unas células llamadas nidocitos. Estos nidocitos tienen unas estructuras llamadas nematocistos, las cuales presentan unas sustancias urticantes que permiten paralizar o matar a la presa. Por ejemplo, esta hidra, o digamos que es una anémona un poco más grande, captura un pececito. Bien, lo paraliza con ayuda de los tentáculos y este pececito ingresa a través de la boca a la cavidad del animal. Esta cavidad se conoce como gastrodermis. En esta cavidad se van a liberar una serie de enzimas hidrolíticas que se activan con el agua y empiezan a degradar este alimento bastante grande en pequeñas partículas alimenticias, un alimento particulado, pero sigue siendo alimento, todavía no es nutriente.
Aquí ocurre la digestión extracelular, la digestión externa de manera parcial. Estas partículas alimenticias finalmente son capturados por las células que revisten la gastrodermis, que vienen a ser los amebocitos, y dentro de los amebocitos ocurre la digestión intracelular, donde se convierte el alimento en nutrientes. Bien, para que luego ya el animal lo pueda aprovechar. Entonces tenemos la digestión en dos etapas, de manera externa, en la cavidad gastrodermis, y de manera interna, en el amebocito. En los pletelmitos ocurre lo mismo, va a presentar una digestión intra-extracelular. Estos organismos presentan un único orificio en la parte media del cuerpo, el cual actúa como boca y también actúa como ano. Presentan sistema digestivo incompleto. A través de este orificio va a salir una faringe eversible. Esta faringe sale, captura el alimento y vuelve a ingresar al cuerpo. El alimento que captura viene a ser un alimento complejo, grande, donde en los intestinos ramificados, que es la cavidad interna, empieza a ser degradado. Bien, aquí tenemos las ramas anteriores hacia adelante, las posteriores hacia atrás, y el alimento grande poco a poco se está convirtiendo en alimento particulado, en partículas de alimento. Finalmente, las células que revisten esta cavidad, estas ramas intestinales, van a capturar estas partículas alimenticias convirtiéndolo en nutrientes. Bien, ahí también observamos digestión intra y extracelular. Ahora, como dato, en el caso de los platelmintos, tengan mucho cuidado con los platelmintos parásitos. En ambos hay un sistema digestivo incompleto. Hay una digestión intra-extracelular. Tengan mucho cuidado con ese juego de palabras. ¿Bien? La digestión se refiere a la forma como digiere, cómo degrada los alimentos. Y el sistema digestivo, pues, se refiere a las estructuras. ¿Bien? Y ahora, lo que les decía. En el caso de los platelmintos, tengan mucho cuidado con los organismos parásitos, ¿bien? Como por ejemplo las tenias, pertenecen al grupo de los platelmintos. Al momento que ustedes, digamos, se infectan por tenias o una vaca, una res, ¿bien? Va a ingerir lo que viene a ser los quistes de tenia. Estos quistes a nivel estomacal, por acción de los ácidos, se activan, la larva se libera y la larva se dirige a intestino delgado, donde gracias a las ventosas, gracias a los ganchos que tiene en la boca, se aferra a las paredes del intestino delgado. Nosotros, al momento que consumimos alimentos, bien, todo ello se convierte en nutrientes a nivel del intestino delgado. Entonces, los platelmintos parásitos directamente absorben los nutrientes, no necesitan un sistema digestivo, no presentan un tipo de digestión, aprovechan los nutrientes y con eso empiezan a crecer. Bien, entonces mucho cuidado con los platelmintos de tipo parásitos. Estos organismos no tienen un sistema digestivo, no requieren de un proceso de digestión, directamente absorben los nutrientes del hospedero. ¿Ya? Ok, del grupo de los pletelmintos vamos a pasar al grupo de los anélidos. Bien, vamos yendo en orden evolutivo. Dentro de los anélidos nosotros vamos a encontrar a la lombriz de tierra, vamos a encontrar a las sanguijuelas, vamos a encontrar a los poliquetos, bien, que son gusanos marinos. En el caso, por ejemplo, de la lombriz de tierra, se preguntarán de qué se alimenta. Profe, siempre lo veo que está presente ahí junto con mis plantitas, pero jamás se come las plantas. ¿Qué es lo que realmente come la lombriz de tierra? Van a comer los llamados detritos o detritus. ¿Y qué son los detritos? Vienen a ser pedazos de tierra donde hay presencia de materia orgánica, hay bacterias, hay protozoos, ¿bien? Entonces, estas lombrices de tierra están constantemente consumiendo, ¿bien? Estos pedacitos de tierra, los llamados detritos. Estos detritos ingresan por la boca, van a pasar por una primera cavidad que viene a ser la faringe, descienden por el esófago y llegan a una segunda cavidad conocida como buche. ¿Mm? ¿De qué se encarga el buche? Por si acaso, las aves no son las únicas que tienen buche. El buche es una cavidad la cual almacena el alimento y luego lo va liberando poco a poco hacia la siguiente cavidad. Bien, ¿para qué? Para que el animal no tenga que estar comiendo todo el día. Bien, durante las mañanas las lombrices empiezan a consumir gran cantidad de detritos, todo ello se almacena a nivel del buche y luego poco a poco pasa a la siguiente cavidad. En nuestro caso, por ejemplo, no tenemos buche, pero el estómago cumple esa función. Ustedes cuando van a tomar desayuno van a llenar el estómago y el estómago va procesando poco a poco el alimento para obtener energía, hasta que se agota y otra vez al mediodía te vuelve a pedir alimento. Bien, entonces el buche cumple esa función, almacena el alimento y lo libera poco a poco.
¿Hacia dónde lo envía? Hacia la molleja. A nivel de la molleja de estos organismos se van a liberar las enzimas, la propia molleja comprime las paredes bien, para poder triturar el alimento, mezclarlo con las enzimas. A nivel de la molleja ocurren los dos procesos digestivos, la digestión mecánica, bien, gracias a las paredes de la molleja, que tiene que ver con la degradación de manera mecánica, bien, como nosotros, por ejemplo, lo hacemos a nivel de los dientes al masticar, y también ocurre la digestión química, gracias a la acción de las enzimas, bien. Luego de que pasó por la molleja, ya el alimento ha sido convertido en nutrientes, el intestino se encarga de los procesos de absorción de nutrientes. Todo aquello que no logra absorberse junto con las sustancias de desecho, finalmente salen a través del ano. Bien, estos organismos, si se dan cuenta, todo el proceso de degradación ha ocurrido fuera de las células. A esto se le conoce como digestión extracelular. Y todos los organismos que realizan digestión extracelular van a presentar un sistema digestivo de tipo completo. Bien, donde presentan un orificio que viene a ser la boca y otro orificio que viene a ser el ano. Entre ambos, todo el tubo digestivo. ¿Bien? De los anélidos pasamos al grupo de los moluscos. Dentro de los moluscos hay que diferenciar. Hay moluscos carnívoros, hay moluscos herbívoros. Bien, los moluscos herbívoros son moluscos filtradores. Van a emplear unos sifones por el cual ingresa el agua junto con lo que vienen a ser las microalgas. Estos moluscos bien van a filtrar las microalgas para luego enviarlo al estómago y continuar con todo el proceso. Bien. En el caso de los moluscos carnívoros, vamos a encontrar una estructura única en estos organismos. Lo voy a encerrar de color morado, las estructuras únicas. Dicha estructura se conoce como rádula. Bien. Esta rádula es una especie de lengua donde en la superficie presenta unas puntitas o también llamados unos dientecitos quitinosos. Bien. Estos dientecitos quitinosos son bastante duros y le permiten al organismo poder obtener su alimento. Por ejemplo, chicos, si ustedes han ido, digamos, a una playa rocosa, quizás hayan encontrado algunos moluscos que están incrustados dentro de la roca. Profe, ¿cómo es que ha logrado entrar el molusco? ¿Cómo es que la roca tiene esa forma? Gracias a la rádula han ido raspando la superficie y dándole la forma para poder habitarlo. También, por ejemplo, si ustedes van por las playas, recogen conchitas, bien, las valvas pertenecen a organismos filtradores, a herbívoros. En algunas de estas valvas van a encontrar unos huequitos, unos orificios hechos de manera perfecta. ¿A qué se debe? A los moluscos carnívoros. Por ejemplo, un caracol marino intenta capturar a una concha de abanico. La concha, al sentir la presencia del depredador, rápidamente cierra las valvas, con lo cual difícilmente se logra abrir. Entonces, el caracol marino emplea su rádula y empieza a raspar la superficie de carbonato de calcio y poco a poco va haciendo un agujerito hasta llegar a la parte blanda. Una vez que tiene contacto con la parte blanda, introduce la rádula y raspa las partes blandas para ir consumiendo a la presa. Bien, entonces gracias a la rádula estos organismos se pueden alimentar. Ese alimento que van capturando ingresa a través de la boca, bien, desciende por el esófago y aquí nuevamente encontramos al buche. ¿Qué hace el buche? Almacena el alimento y lo envía poco a poco a la siguiente cavidad. Bien, entonces el buche va a enviar poco a poco el alimento hacia el estómago. A nivel del estómago va a ocurrir la digestión mecánica, la digestión química. Las paredes estomacales se comprimen para realizar digestión mecánica. Eso ayuda a triturar el alimento, ayuda a mezclarlo junto con las enzimas. Recuerden que a nivel de la boca también ya ocurrió digestión mecánica, bien por parte de la rádula. Y en los moluscos vamos a encontrar la presencia de glándulas anexas por primera vez. Aparece el hepatopáncreas. ¿Para qué sirven las glándulas anexas? El alimento que ha sido convertido en nutrientes en el estómago, no todo ello ha pasado a la forma de nutrientes. Bien, las glándulas digestivas facilitan el proceso de conversión de alimentos a nutrientes. En este caso, el hepatopáncreas actúa como si fuese una parte hepática, como un hígado, facilitando la emulsificación de las grasas y también como si fuese un páncreas, degradando grasas, degradando proteínas, bien, facilitando la degradación de azúcares. Entonces, mayor cantidad de alimento es convertido en nutrientes y el organismo puede nutrirse mucho más. Bien, todos esos nutrientes pasan por el intestino, el cual absorbe la mayor cantidad de ellos
Y finalmente, lo que no logra absorberse junto con las sustancias de desecho salen a través del ano. Bien, en el caso de los caracoles, la parte anal se encuentra muy cerca de la cabeza, por si acaso. Bien. Entonces, chicos, ya vamos viendo que el sistema digestivo se empieza a volver más complejo. Aparte de las estructuras iniciales, aparecen estructuras únicas y la presencia de glándulas anexas. Bien, muy importante para los procesos digestivos. Pasamos al grupo de los artrópodos. En el caso de los artrópodos, aquí tenemos como ejemplo a los insectos y por si acaso unas correcciones. ¿Bien? Estas regiones que están coloreadas se les conoce como el intestino anterior, el intestino medio, el intestino posterior, pero no se refiere a que sea realmente intestino, sino que son regiones del tubo digestivo, por si acaso. Bien, esto no es directamente intestino, es la parte anterior, la parte inicial del tubo digestivo. Esto que está demorado no es un estómago, estos organismos no presentan estómago. Esto viene a ser el verdadero intestino, el que se encarga de la absorción de nutrientes. Bien. En el caso de los insectos, la parte bucal hay que diferenciar que presentan una gran cantidad de aparatos. Tenemos insectos masticadores, como por ejemplo el caso de las cucarachas, como el caso de las mantis. Tenemos insectos lamedores, como el caso, por ejemplo, de las moscas. Bien, las moscas sacan una especie de lengua que se llama probóscide y van lamiendo la superficie en busca de alimento. Tenemos insectos picadores, como el caso de los zancudos, los mosquitos, bien que son hematófagos. Tenemos insectos succionadores, como el caso de las mariposas, las polillas, que extienden una larga lengua para poder llegar hasta los nectarios y absorber lo que viene a ser el néctar. Bien, entonces, a nivel del aparato bucal, en los insectos tenemos una gran variabilidad, pero todos ellos finalmente absorben el alimento, de alguna forma logra ingresar el alimento. Este alimento pasa a través de un esófago, bien, y se dirige a una primera cavidad que viene a ser el buche, de azul, de azul. Recuerden lo que hace el buche, almacena el alimento y lo va liberando poco a poco. ¿Hacia dónde? Hacia una segunda cavidad que viene a ser la molleja. Bien, a nivel de la molleja se van a liberar las enzimas digestivas, las propias paredes de la molleja se comprimen para ayudar a mezclar mejor el alimento con las enzimas para que se pueda degradar. Pero luego, justo antes del intestino, bien entre la molleja y el intestino, vamos a encontrar glándulas anexas. A esto viene a ser los llamados ciegos gástricos. Bien, estos van a facilitar los procesos de digestión. Número uno, ¿por qué se llaman ciegos? Son estructuras que presentan un solo orificio, bien, como si fuese un solo ojito, de ahí el término de ciego. Dentro de estos ciegos vamos a encontrar organismos que faciliten los procesos de degradación. Por ejemplo, la presencia de bacterias, la presencia de protozoos. De forma general, señores, todos los animales, así sean herbívoros, bien, todos los animales presentan problemas para degradar celulosa, para degradar las plantas. Profe, pero las vacas lo hacen con facilidad, las ovejas también. Eso se debe a que reciben el apoyo de bacterias. En el caso de los insectos ocurre lo mismo. Bien, cualquier animal es muy difícil poder degradar celulosa. En el caso de los insectos, por ejemplo, un grillo que se alimenta del pasto, se alimenta de las plantas, va a tratar de degradar la celulosa lo más que puede, pero finalmente no lo hace eficientemente. Entonces, luego de que la celulosa ha pasado por el buche, ha pasado por la molleja antes de llegar al intestino, ingresa temporalmente a los ciegos gástricos. Ahí las bacterias van a degradar la mayor cantidad de celulosa, que es un polisacárido, lo transforman en monosacárido y esta celulosa continúa ya degradada, bien, con su viaje. Ahí recién el intestino se encarga de los procesos de absorción, bien, donde el animal va a tratar, va a nutrirse mucho mejor. Ahora, una cualidad que presentan los insectos es que posterior al intestino, cuando ya van a eliminar los desechos, junto con ellos se conectan los tubos de Malpighi. ¿Y qué son los tubos de Malpighi? Son estructuras que pertenecen al sistema excretor. Quiere decir que los insectos van a mezclar los residuos que provienen del sistema digestivo junto con los residuos que provienen del sistema excretor. Todos ellos van a salir a través del recto y finalmente por el ano. En el caso de nosotros, por ejemplo, no ocurre eso. Bien, el sistema digestivo tiene su propia salida que viene a ser el ano, el sistema excretor libera sus propios desechos a través de la uretra, no se mezclan en ningún punto. Otra curiosidad respecto a los insectos, bien, es que los tubos de Malpighi van a permitir precipitar los desechos de manera sólida.
bien los cristales de urea. Estos se juntan con los desechos sólidos que provienen del sistema digestivo y la excreción a nivel de insectos es completamente sólida. Ustedes quizás lo hayan visto bien. En el caso, por ejemplo, en superficies donde hay una gran cantidad de moscas, van a haber puntitos pegados en esa superficie. O, por ejemplo, lo más común, cuando ustedes tienen libros o muebles apolillados, van a encontrar bolitas que vienen a ser los desechos de estos organismos completamente sólidos. Bien, eso viene a ser la digestión a nivel de los artrópodos en los insectos. ¿Qué ocurre ahora con los equinodermos? Recordad que dentro del grupo de los equinodermos tenemos a las estrellas de mar, a los erizos de mar, a los pepinos de mar, bien, pero vamos a diferenciarlos en organismos carnívoros como la estrella de mar y organismos herbívoros como los erizos de mar. Bien, los equinodermos se caracterizan por presentar un cuerpo, entre comillas, al revés. La parte de la boca se encuentra de manera, digamos, por la parte de abajo, en la parte inferior, por aquí está la boca, y el ano se encuentra en la parte superior. ¿Bien? En el caso de las estrellas de mar como organismos carnívoros, van a presentar en cada uno de sus brazos un sistema ambulacral, los pies ambulacrales, que son una especie de ventosas, ¿bien? Que les permite adherirse a las superficies y también poder capturar a su presa. Supongamos que esta estrella de mar ha encontrado a un pequeño mitílido, ¿bien? Un bivalvo. Entonces, gracias a las ventosas, captura al bivalvo y lo lleva al centro, donde se ubica la boca. Profe, ¿lo empieza a morder? No. Estos organismos no muerden a la presa, sino que a nivel del estómago vamos a encontrar que este estómago está formado por dos cavidades. La cavidad superior se le conoce como el estómago pilórico y la cavidad inferior, el que está cerca de la boca, se le conoce como el estómago cardíaco. ¿Sí? Ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que la presa se encuentra justo fuera de la boca, el estómago cardíaco sale, es eversible, sale y empieza a degradar a la presa. Estos pequeños fragmentos que van siendo degradados de la presa, vamos a colocarlo por aquí, estos fragmentos pasan al estómago pilórico. Profe, no se ve. Aquí. Bien, ahí está la presa por fragmentos, pasan al estómago pilórico, bien, y se llama estómago pilórico porque está conectado con los ciegos pilóricos o también conocidos como glándulas digestivas. Bien, glándula digestiva o el nombre de ciegos pilóricos. Siguen siendo lo mismo, siguen siendo ciegos. Dentro de ellos van a facilitar los procesos de degradación, el alimento finalmente se convierte a nutrientes, regresa nuevamente hacia el estómago pilórico los nutrientes y luego pasan por una pequeña sección que viene a estar aquí, el cual se considera el intestino de estos organismos. Bien, ahí. Entonces el alimento es capturado por el estómago cardíaco, empieza a ser degradado en pequeños fragmentos, esos fragmentos pasan al estómago pilórico y se llama pilórico porque se conecta con los ciegos pilóricos, bien, los ciegos gástricos o glándulas digestivas. En estas glándulas digestivas se degrada el alimento, regresa nuevamente al estómago pilórico y sale en dirección hacia el ano. Justo en esta pequeña porción ubicamos al intestino. Algunos autores indican que estos organismos no presentan intestino por ser una pequeña parte nada más, pero aquí ocurren los procesos de absorción para que el animal pueda nutrirse. Finalmente, las sustancias de desecho salen a través del ano que se encuentra en la parte superior. Bien, recordar esta característica del estómago dividido en dos secciones corresponde a los equinodermos carnívoros, a las estrellas de mar. ¿Qué ocurre con los equinodermos herbívoros? En la parte de los organismos herbívoros tenemos a los erizos de mar. ¿Bien? A nivel de los erizos de mar son organismos que van a estar consumiendo algas, ¿bien? Y para poder comer estas algas que están fijadas en los fondos, van a emplear una estructura conocida como la linterna de Aristóteles. ¿Bien? Solamente los erizos la presentan. Profe, ¿qué cosa es la linterna de Aristóteles? En un erizo vamos a encontrar, bien, tiene una forma más o menos de pelotita, bien. Hacia la parte inferior recuerden que se encuentra lo que viene a ser la boca, hacia la parte superior se encuentra lo que viene a ser el ano, y aquí, cuando ustedes abran un erizo, van a encontrar una estructura a manera como si fuese un barrilito. Bien. En la parte inferior, si observan directamente la boca,
van a ver que hay una serie de puntas que actúan como dientes y estos permiten, bien, poder romper las algas y empezar a introducirlas al animal. Bien, estos dientecitos se abren y cierran y van comiendo las algas que se encuentran en la superficie de las rocas o las algas que están ancladas a los fondos marinos. Bien, son organismos únicamente herbívoros. Una vez que introduce el alimento, este pasa por un estómago que no tiene nada que ver con pilórico cardíaco. Bien, el estómago se encarga ya de degradar estas algas, pasa por un intestino y finalmente todo sale a través del ano, que se encuentra en la parte superior. Bien, ahora. Algo que deben recordar sobre los equinodermos es que estos organismos para realizar cualquier tipo de función dependen de un sistema acuífero y este sistema acuífero está controlado por una estructura llamada el madreporito. Madreporito. ¿Cómo funciona? El madreporito viene a ser una pequeña abertura que se encuentra en la parte superior, muy cerca del ano, y a través del madreporito ingresa y sale agua del organismo, a voluntad de este. Bien, controla el sistema acuífero. Entonces, cuando el alimento, por ejemplo, llega hacia el estómago, sea estrella, sea erizo, el animal captura agua, lo cual aumenta la presión y las paredes estomacales se comprimen. Luego el animal libera agua, disminuye la presión y las paredes vuelven a su sitio. Entonces, gracias al sistema acuífero van a poder triturar el alimento. También gracias al sistema acuífero las ventosas pueden sujetarse fuertemente de la superficie, sujetarse fuertemente de las presas y cuando la presión disminuye, las ventosas se liberan de la superficie, se liberan de la presa. Todos los equinodermos dependen completamente del sistema acuífero. En la parte del sistema circulatorio también lo vamos a recordar porque también dependen de ello. Bien. Ok, chicos, hasta aquí sería la parte de invertebrados. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta antes de pasar con los vertebrados? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Ok, continuamos. Pasamos al grupo de los vertebrados, bien, se mantiene la digestión extracelular, de aquí en adelante todos lo presentan, bien, y antes de llegar con el ser humano, vamos con algunos animales, de manera curiosa. Por ejemplo, tenemos el sistema digestivo en las serpientes. Recordad que hay algunas serpientes que presentan glándulas de veneno, se les conoce como víboras. Estas glándulas de veneno están conectadas a un colmillo, que son dientes con unos agujeros en medio, y permite poder ingresar el veneno a la presa. Otras serpientes no presentan lo que viene a ser glándulas de veneno, sino que matan a la presa por estrangulamiento. Bien, se enrollan alrededor de esta, las constriñen y básicamente la presa muere por fracturas internas y toda la presión. Bien, entonces de alguna manera logran capturar, logran matar a la presa. Acto seguido, esta presa tiene que ingresar a través de la boca. Para ello, estos organismos son reptiles, presentan dientes. Las serpientes tienen dientes, pero estos dientes no sirven para masticar, no permiten triturar el alimento. Son dientes muy filudos, muy agudos, que están en punta y si se nota, bien, apuntan hacia atrás, hacia el interior de la boca. ¿Para qué? Al momento que esté ingresando la presa, gracias a estos dientes, si la presa todavía sigue viva, está un poco aturdida, no está bien paralizada e intenta escaparse, los dientes se lo impiden y poco a poco la presa va ingresando. Como los dientes no permiten masticar el alimento, no pueden reducir el tamaño, van a tragar a la presa de manera entera. Y estos organismos han desarrollado una mandíbula que se puede separar de la base del cráneo. ¿Bien? Se puede dislocar completamente. Gracias a ello aumenta la cavidad oral y el animal ingresa entero a pesar de ser mucho más grande que la propia serpiente. Debido al cuerpo alargado que presentan estos organismos, los órganos también tienen formas alargadas. ¿Bien? Entonces, el alimento ingresa a través de la boca, pasa por el esófago, bien, llega a un estómago alargado, donde se liberan poderosísimas enzimas, bien, las cuales van a tratar de degradar todo el alimento, pero para ello les va a tomar días. Bien, recuerden que si ustedes algún día tienen serpientes como mascotas, se alimentan a lo mucho con un ratoncito cada 4 o 5 días, bien, hasta que finalmente se degrada.
Luego de pasar el alimento por el estómago, llega a intestino delgado, donde finalmente es convertido en nutrientes. A nivel de intestino delgado se conecta el hígado, bien como glándula anexa, junto con su vesícula biliar, se conecta el páncreas para facilitar la degradación de los lípidos, proteínas y azúcares. Bien, el intestino delgado mismo libera sus propias enzimas, convirtiendo finalmente todo en nutrientes. El resto del intestino delgado se encarga de la absorción y aquí ubicamos al intestino grueso, el que también va a absorber, pero lo que vienen a ser líquidos. Se encarga de la absorción de agua. Finalmente, las sustancias de desecho desembocan en una cloaca. Bien, no van directo al ano. Una vez que llegan a la cloaca, recién ahí salen por una apertura anal o una apertura cloacal. Ahora, a esta cloaca, como parte evolutiva, van a llegar tres conductos. Uno del sistema digestivo que acabamos de ver, otro de los conductos tiene que ver del sistema excretor, proviene de los riñones a través de la uretra, y otro de los conductos proviene de la parte reproductiva, de los testículos de los ovarios. Bien, estos organismos a nivel de la cloaca pueden mezclar los tres conductos, tanto los desechos del sistema digestivo como los desechos del sistema excretor y también, por ejemplo, en el caso de las hembras, cuando van a depositar los huevos. Estos pueden salir con restos de heces, con restos de urea, bien de orina. Luego tenemos el sistema digestivo a nivel de las aves. Recordar que en el sistema digestivo de las aves la digestión no empieza en la boca. Estos organismos no tienen boca, tienen un pico. Bien, y este pico adquiere diversas formas de acuerdo al tipo de alimento que van a emplear, ya sea por ejemplo para consumir carnes, que es un pico en forma de gancho, para consumir peces, que es un pico más grueso. Hay aves que filtran a nivel del pico, van consumiendo pedazos de agua y luego liberan el agua en exceso, como por ejemplo los flamencos. Hay aves que directamente comen granos enteros. Bien, pero de alguna forma, todos estos organismos, al no presentar una boca, al no desarrollar dientes, consumen el alimento entero. Bien, profe, ¿cómo que no tienen dientes si descienden de los reptiles? Tienen los genes para desarrollar dientes, pero las aves lo han silenciado. Profe, a mí una vez me mordió un ganso y yo sentí la presencia de dentadura. No. A nivel del pico van a presentar unas estructuras córneas, tejido epitelial endurecido, que asemejan a los dientes, pero no actúan como tal, no es tejido óseo. Bien, las aves no mastican con el pico, van a tragar directamente alimento entero. Bien, ese alimento ingresa a través de la faringe, baja por un esófago y nuevamente encontramos al buche. ¿De qué se encarga el buche? Almacenar el alimento e ir liberándolo poco a poco. En el caso, por ejemplo, de las aves que consumen granos, bien que consumen semillas, a nivel del buche estas semillas se van humedeciendo para facilitar los procesos de degradación, ya que gracias a la humedad las semillas, perdón, activan sus propias enzimas hidrolíticas para el proceso de germinación. Bien, eso lo vamos a ver en los temas hormonales. Gracias a esas enzimas hidrolíticas, las semillas se hacen más blandas, es más fácil poder degradarlo. Por eso es que ustedes, por ejemplo, en casa, si van a consumir frijoles, van a consumir payares, un día antes, bien, toda la noche lo dejan en agua para que esté suavecito y sea más fácil poder cocinarlos. Bien, entonces a nivel de buche, las semillas también se humedecen. Finalmente, el alimento pasa, bien, a través del proventrículo, por aquí, y llega a la molleja. ¿Han comido mollejita, señores? Bien, han comido su mollejita quizás con anticuchos, quizás de manera frita, separada. Se habrán dado cuenta que las mollejitas tienen una textura única, una textura diferente. Profe, ¿por qué no sabe igual que el resto de la carne? ¿Por qué no sabe como el hígado? ¿A qué se debe? Las mollejas presentan gruesas paredes musculares. Bien, muchas de las aves consumen también pequeñas piedritas, las cuales llegan a la molleja y las mollejas con estas paredes musculares muy gruesas comprimen fuertemente el alimento entero junto con las piedras para ayudar a degradarlo. Ahí también el proventrículo ha liberado las enzimas, las cuales se van mezclando, van degradando el alimento para ir convirtiéndolo en nutriente. A este conjunto de proventrículo y molleja se le considera el estómago de las aves. ¿Bien? Ya que el proventrículo libera la parte de las enzimas y la molleja realiza la digestión mecánica y ayuda a mezclar las enzimas con el alimento. Bien. Luego, este alimento ya degradado pasa por lo que viene a ser el intestino delgado.
Bien, ahí vamos a ubicar al hígado, al páncreas, donde finalmente ya todo el alimento se convierte en nutrientes. El resto del intestino delgado se encarga de la absorción de nutrientes. Vamos a encontrar la presencia de ciegos. Bien, recordar que algunos de estos organismos consumen vegetales y los vegetales, sobre todo la celulosa, es difícil para degradar para los animales. Entonces, a nivel de estos ciegos, vamos a encontrar bacterias protozoos que ayudan con la degradación de celulosa. El resto de la porción del intestino corresponde al llamado intestino grueso, ¿bien? Donde se va a reabsorber algunos nutrientes, se va a reabsorber lo que viene a ser agua, ¿bien? Y finalmente las sustancias de desecho desembocan en la cloaca. Bien, al igual que los reptiles, en la cloaca de las aves van a llegar tres conductos. Uno, lo que viene a ser la parte del sistema digestivo, que lo acabamos de ver. Dos, la parte del sistema excretor a través de la uretra. Y tres, la parte del sistema reproductor, directamente de las gónadas, de los testículos, de los ovarios. Por eso, chicos, que si ustedes, por ejemplo, van a las granjas y cuando las gallinas colocan huevos, van a ver que los huevos tienen pedazos de heces sobre ellos, ¿bien? Porque todo eso se ha mezclado a nivel de la cloaca. Cuando están paseando por ahí, pasa un ave, bien defeca, y cae, digamos, sobre un auto o cae sobre la vereda, van a notar la presencia de sustancias sólidas y sustancias líquidas, porque ambos se mezclan a nivel de la cloaca. Bien, no olvidar eso a nivel de las aves. Por último, antes de llegar al ser humano, tenemos el caso de los rumiantes. ¿Quiénes vienen a ser los rumiantes? Organismos como las vacas, las ovejas, los carneros, bien, ya que realizan una acción conocida como la rumia. ¿Y qué cosa es la rumia? Cuando vayas a una granja, bien vas a notar que estos animales salen a pastar muy temprano, 6, 7 de la mañana, ya están saliendo al campo y durante toda la mañana van a consumir una gran cantidad de vegetales. Luego, ya pasado el mediodía, bien vas a ver que las vacas están sentaditas, están ahí tranquilas mirando el paisaje y de la nada empiezan a masticar, bien sin agacharse, sin nada, están ahí sentadas y vuelven a masticar. A esta acción se le conoce como rumia. ¿Por qué están masticando nuevamente? Porque el alimento regresa a la boca. Bien, entonces veamos cómo funciona su sistema digestivo. Para empezar, yo sé que muchos han escuchado acerca de que las vacas presentan cuatro estómagos. Falso. Tienen un solo estómago dividido en cuatro cavidades. Bien, es un estómago con cuatro cavidades. A estas cavidades en orden se les conoce de la siguiente manera. Tenemos a la panza o rumen por aquí, que es la cavidad más grande. De la panza o rumen, luego tenemos la redecilla o retículo, también conocido como bonete. Se los coloco por acá. Redecilla, retículo o bonete. Luego del bonete, bien, vamos a encontrar al omaso o también conocido como libro. Libro u omaso. Y finalmente al abomaso o cuajar. Bien, esas son las cuatro cavidades presentes en los rumiantes. Ahora, ¿qué ocurre con el alimento? Entonces, durante las mañanas, las vacas van a consumir una gran cantidad de pastos. Todo ese alimento ingresa a través de la boca, pasa por el esófago y se acumula a nivel de la panza o rumen. Bien, en la panza o rumen no ocurren procesos de degradación. La panza o rumen se encarga únicamente de almacenar una gran cantidad de alimento. Luego de ello, el alimento es enviado poco a poco hacia el retículo o bonete. Bien, pasa por acá. A nivel del retículo o bonete vamos a encontrar la presencia de bacterias. Estas bacterias ayudan a degradar lo que viene a ser la celulosa presente en los vegetales. Bien, una vez que el alimento ha sido degradado por las bacterias, ya está un poco, ya aparte de haber sido masticado por primera vez, ya está más degradado, el alimento regresa a la boca. Bien, del retículo o bonete vuelve a salir hacia la boca. Es ahí, bien justo por el mediodía, cuando están descansando, que los animales mastican por segunda vez, ya un alimento más degradado con la presencia de las enzimas bacterianas. Bien, entonces la vaca vuelve a masticar el alimento, eso es la rumia, y el alimento reingresa. Pasa nuevamente por la panza o rumen, pero ahora de forma más rápida, y nuevamente se dirige al retículo o bonete.
El libro u omazo, bien, recibe ese nombre. No sé si ustedes han comido, por ejemplo, el llamado rachi, bien. Cuando han pedido sus anticuchitos, quizás lo han pedido con rachi y habrán notado la forma que tiene, bien, lo que los pedacitos de rachi parecen pliegues de carne sobre carne, bien. Eso se debe a que el omazo o libro donde se saca el rachi tiene la misma forma. Tiene una estructura a manera de pliegues. De ahí el nombre del libro, bien. Estos pliegues actúan como si fuesen un filtro. Si el alimento ya está suficientemente pequeño, ya son partículas alimenticias, pueden atravesar el libro u omazo sin ningún problema. Pero si el alimento todavía se encuentra muy grande, permanece un tiempo más en el bonete o retículo para que las bacterias la degraden bien en partículas más pequeñas. Bien, el libro u omazo actúa como filtro para que los alimentos cuando están bien degradados puedan pasar al abomazo o cuajar. El abomazo o cuajar es considerado el verdadero estómago. ¿Por qué? Porque es el encargado de liberar enzimas digestivas y también las paredes, ¿bien? Del abomazo o cuajar son las que se van a comprimir para ayudar a degradar el alimento y mezclarlo con las enzimas propias del animal. Si se dan cuenta, en las cavidades anteriores, ninguna de ellas ha liberado enzimas. Adelante con la pregunta. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, dime. ¿Usted puede hablar sobre la relación entre la digestión de las vacas y la producción de gas metano? Correcto, también. Sí. Ok. Entonces, finalizamos con esto y vamos con el gas metano. Bien. Entonces, el abomazo cuajar es considerado el verdadero estómago por liberar las enzimas propias del animal. Ninguna otra cavidad ha liberado enzimas y ahí ya el alimento se convierte parcialmente en nutrientes, porque todo finaliza siempre a nivel del intestino. Bien, en el intestino, ahora sí, aquí no está graficado, pero está la presencia de lo que viene a ser el hígado, viene a ser el páncreas. Todo ello ya se convierte finalmente en nutrientes. El resto del intestino, que es bastante largo en los herbívoros, se encarga de absorber estos nutrientes para que pueda crecer. Bien, ahora, ¿qué ocurre con la producción de metano, que es muy conocido en estos organismos? Ocurre todo eso a nivel del bonete, en estas bacterias, las bacterias metanógenas. Producto de la degradación de celulosa van a liberar gran cantidad de metano, las cuales muchos de estos gases continúan su viaje, pasan por el intestino, donde también a nivel del intestino grueso va a haber presencia también de bacterias que también van a producir, se han acostumbrado al metano y todo eso sale bien en forma de gases por el animal. Pero también ocurre que en algunos casos las vacas, bien, esto lo saben los granjeros, empiezan a hincharse, se quejan de dolores. ¿Por qué? Porque los gases se están acumulando a nivel de la panzorrumen. Van a ver que presenta un abdomen muy abultado y la vaca básicamente no se puede mover. ¿Qué hacer frente a eso? Viene el veterinario, bien, le aplica un poco de anestesia local y le hace una perforación a la panzorrumen, bien, y va a salir una gran cantidad de metano, producto de la degradación bacteriana. Te indiqué que a nivel de la panza rumen no ocurre degradación alguna, y eso es correcto, pero también recuerda que del retículo bonete el alimento regresa a la boca y ahí hay presencia de algunas bacterias. Cuando estas bacterias con este alimento vuelve a ser tragado, pasan a la panza rumen. Entonces, por aquí hay unas cuantas bacterias que también están degradando y pueden producir estos gases. Bien, ahí es donde se acumula y pues la vaca tiene problemas intestinales, bueno, problemas gaseosos a nivel estomacal. Bien. Ok, chicos, eso sería el sistema digestivo a nivel de rumiantes. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta antes de ingresar con el ser humano? ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Entonces vamos con el sistema digestivo a nivel del ser humano. Bien, esto viene a ser un esquema general. Recordar que la digestión en los seres humanos inicia a nivel de la boca. En la boca se da el proceso de ingestión, cuando vamos a ingerir los alimentos. Pero también en la boca se empiezan a masticar los alimentos, se mezcla con la saliva, inicia el proceso de digestión, la degradación de alimentos. Esta degradación también ocurre, aparte de la boca, a nivel del estómago, a nivel de la primera porción del intestino delgado, conocido como duodeno. Bien, finalmente en el duodeno todo el alimento es convertido en nutrientes y luego de eso se dan los procesos de absorción. Bien, en el resto del intestino delgado, el yeyuno, el ilium,
vamos a absorber la mayor cantidad de nutrientes. En el intestino grueso también absorbemos agua, intercambiamos vitaminas con las bacterias, ¿bien? Para que finalmente se formen las heces y todas ellas sean liberadas mediante el proceso de egestión, ¿bien? Entonces, el sistema digestivo en el ser humano va a cumplir cuatro etapas: ingesta de alimentos, degradación de alimentos, absorción de alimentos y egestión, bien la gesta, la salida de estos. El sistema digestivo inicia a través de la boca pasa a una cavidad conocida como faringe, luego desciende a través del esófago, llega a lo que viene a ser el estómago, del estómago pasa a la primera porción del intestino delgado, ahí ubicamos a las glándulas anexas, el hígado junto con su vesícula biliar, ubicamos al páncreas, ¿bien? Donde finalmente todo se convierte en nutrientes. El resto del intestino delgado se encarga de la absorción, el intestino grueso reabsorbe agua, reabsorbe vitaminas, ¿bien? Y finalmente las sustancias de desecho salen a través del recto y el ano. Entre intestino delgado e intestino grueso vamos a encontrar también a una pequeña glándula, bueno, a una estructura que viene a ser el apéndice, que facilita tanto los procesos digestivos y también participa en los procesos inmunológicos. Bien, entonces chicos, esto es de manera general. Vamos con la parte inicial. Empezamos con la boca. Cuando observamos las estructuras de la cavidad bucal, vamos a notar bien la presencia de los labios como las estructuras iniciales, las cuales permiten que el alimento ingrese. No puedes comer con la boca cerrada y cuando estás masticando con los labios separados, el alimento puede escapar. Bien, estos labios están protegiendo al tejido gingival o la gingiva, bien, lo que viene a ser las encías. Quizás han escuchado el término gingivitis, es una inflamación de las encías. Y en estas encías vamos a ubicar unas estructuras óseas bastante duras conocidas como dientes. Bien, estos dientes son de tipo incisivos en la parte frontal, luego tenemos los caninos hacia cada lado, los premolares y finalmente a la parte posterior los molares. Después ubicamos una estructura muscular bastante fuerte conocida como la lengua. Bien, sobre la lengua vamos a encontrar una gran cantidad de papilas gustativas. De acuerdo a las formas, se clasifican como las papilas fungiformes en forma de hongo, filiformes, alargados, bien, papilas alargadas, papilas foliadas en forma de hoja, caliciforme en forma de cálice, en forma de copa. Profe, ¿cómo? Así, una papila en forma de copita. ¿Bien? Ok. Estas papilas gustativas van a permitir que nosotros tengamos la sensación de sabor. Ahora, cada parte de la lengua se especializa, o mejor dicho, tiene afinidad hacia cierto sabor. Pero ojo, toda la lengua, toda, bien así sea la punta, la parte media, la parte de atrás, toda la lengua siente todos los sabores. Solamente que las regiones son más afines a cierto sabor. Para ello, vamos a dividir la lengua en tres secciones. ¿Bien? Tenemos el primer tercio o la parte anterior, el segundo tercio o la zona media y el tercer tercio o la parte posterior. En el primer tercio, en la parte de la punta, somos muy sensibles a lo que viene a ser el sabor dulce. Bien, somos más sensibles al sabor dulce. En el primer tercio, de manera lateral, por aquí y por acá, tenemos sensibilidad al sabor salado. En el segundo tercio, de manera lateral, por acá y por acá, tenemos sensibilidad al sabor ácido. Y finalmente, en el último tercio, por acá, tenemos sensibilidad al sabor amargo. El amargo, por ejemplo, del café. Bien. Actualmente hay un quinto sabor que viene a ser el llamado umami. Ese umami se ubica en la zona central de la lengua. Bien, es la zona sensible al umami. ¿Y qué viene a ser el umami? Es ese sabor agridulce que ustedes, por ejemplo, sienten cuando van a comer un chifa. Bien, ese sabor de chifa, ese es el sabor umami. Luego de la lengua, en la parte superior vamos a encontrar al paladar. Tenemos en la parte frontal, que ustedes pueden tocar con la lengua, el paladar duro, y hacia la parte de atrás, que la lengua no llega, pero pueden tocarlo con los dedos, el paladar blando, el cual parece como si fuese una pequeña membranita. Bien, este paladar blando finalmente tiene una estructura a manera de campanilla que cuelga, conocida como la úvula. Y si te preguntan para qué sirve la úvula, ¿cuál es la acción de la úvula?
Cuando ustedes quieren vomitar, bien, recordar que todo el alimento regresa del estómago, va a pasar por la cavidad trasera que viene a ser la faringe, y la faringe se conecta tanto con la boca como con la cavidad nasal, con la nariz. Entonces, cuando ustedes tienen el reflujo, tienen el vómito, la úvula se contrae, va hacia atrás, tapa los orificios que provienen de la nariz y el vómito únicamente sale por la boca. Pero a veces cuando el acto es muy rápido o no, digamos, no hay mucho control, la úvula no se contrae correctamente y el alimento sale también por la nariz, lo cual genera un fuerte dolor en las terminaciones nerviosas olfativas. Bien, entonces la acción de la úvula es contraerse y evitar que el vómito salga por las vías respiratorias. Bien. Ahora, hablemos acerca de los dientes. Cuando nosotros observamos la estructura dental, vamos a ver que estos presentan una parte expuesta, que ven bastante visible, que viene a ser la corona, y una parte que está incrustada en las encías, que viene a ser la raíz. Bien. El material del cual está fabricado el diente se conoce como dentina. Esta dentina es producida por unas células llamadas los odontoblastos. La dentina que se encuentra de manera superficial se endurece fuertemente gracias a la acción del flúor y se convierte en lo que viene a ser el esmalte. Bien, el esmalte es dentina fuertemente endurecida, fuertemente compactada. Por la parte interna del diente vamos a encontrar un espacio conocido como la pulpa o la cámara dental, donde va a haber terminaciones nerviosas, van a llegar vasos sanguíneos. El diente es una estructura, es un órgano vivo, ¿bien? Tiene diferentes tejidos y llega, está irrigado por sangre. Entonces, ¿qué ocurre con nosotros, por ejemplo, cuando no tenemos una buena higiene dental? Sobre el esmalte se va acumulando la placa bacteriana, que vienen a ser colonias bacterianas, y estas bacterias poco a poco van degradando el esmalte. Bien, a nivel del esmalte, como una estructura muy compacta, muy dura, las bacterias no pueden avanzar muy rápido. Poco a poco van avanzando en un orificio pequeño. Por eso que las caries que están formando no se ven. A lo mucho van a ver un puntito, pero por debajo, cuando llegan a la dentina, que es un material más blando, las bacterias rápidamente pueden avanzar. No tienen ningún problema con eso. Bien, formar grandes colonias, grandes espacios por debajo de tu diente y esto no lo ves. Hasta ahí tú no sientes dolor, no sientes molestias, no pasa nada más allá que ves un puntito en tu diente. Bien, pero cuando estas colonias bacterianas llegan a la pulpa dental, ya han formado un canal que va a conectar la parte externa, bien, con la parte interna. Y a través de ese poro o canal pueden ingresar sustancias, como por ejemplo bebidas frías, sustancias ácidas, y te empieza a generar dolor. Comes una ensaladita ahí con limón y sal y te empieza a doler la muela, te empieza a doler el diente, ya sabes que la caries está generando problemas. Vas al odontólogo, revisas la caries y se da cuenta que es una caries profunda, que es lo único que queda. En este proceso, como las bacterias ya llegaron a tejido sanguíneo, también puede sufrir infecciones, puede darte fiebres. Entonces, el odontólogo no le queda otra que empezar a pulir el diente. Con una maquinita a forma de taladro va raspando toda esta zona, va eliminando el resto del diente que ha sido contaminado y como la pulpa ya está comprometida, la tiene que sellar, la tiene que matar. Bien, va a poner unas pequeñas varillas, no recuerdo el nombre chicos, con lo cual sella lo que viene a ser las entradas a la pulpa y poco a poco va rellenando todo este espacio con una resina. Bien, lo cual va a matar al diente, ya no va a ser una estructura viva, pero va a mantenerse funcional, va a permitir todavía que tú puedas masticar, no pierdas los dientes por nada, chicos. Bien. Entonces, una vez que el diente ha sido sellado, es una estructura muerta, pero permanece con su función. Ahora, ¿por qué los odontólogos cobran caro por estos procesos? Se debe a que es un proceso de alto riesgo. Si el odontólogo, bien, si te haces una curación barata, el odontólogo no limpia correctamente las colonias bacterianas y algunas bacterias quedan atrapados gracias a la resina, bien, al momento que estas bacterias empiezan a avanzar por el resto de las estructuras, tú no vas a sentir nada. Y peor aún, porque ya el diente se encuentra muerto. Las bacterias continúan avanzando hasta que nuevamente encuentran tejido sanguíneo y en ese momento la colonia bacterial ya es muy grande, rápidamente se disemina por todo tu cuerpo, causándote lo que viene a ser un proceso de sepsis. Bien,
Frente a ello, rápidamente te van a dar fiebres, te vas a tener una fuerte sintomatología, acudes al médico y te tienen que tratar de urgencia, porque si no puedes morir, puedes fallecer a causa de una mala praxis dental. Cuando ustedes van con este tipo de sintomatologías, parte del examen médico te van a consultar en las últimas semanas. ¿Te has hecho una curación dental? Si tú le dices que sí, rápidamente te sacan una placa panorámica y en los dientes, cuando están curados correctamente, tiene que aparecer toda la imagen en blanco. Si en esa zona aparecen puntos negros, hay presencia de colonias bacterianas y ahí puede estar el proceso infeccioso. Luego de eso te mandan a cirugía para retirar el diente, limpiar todo ese proceso y, por supuesto, con una gran cantidad de antibióticos para salvarte la vida. Bien, entonces chicos, mucho cuidado con los temas de caries, acudan al odontólogo antes que se comprometa la pulpa. Bien. Ahora, en cuanto a lo que viene a ser la parte dental, recordar que nosotros contamos con lo que viene a ser una dentición temporal, los llamados dientes de leche que nos salen al inicio, y luego estos son reemplazados por la dentición permanente, bien los dientes ya de adulto. De manera general, nosotros en la parte frontal tenemos a los incisivos, hacia los lados los caninos, luego los premolares y finalmente los molares. Bien, ya los cuatro últimos, conocidos como las muelas del juicio, te salen ya casi llegando a los 18, 20 años o algunos casos también un poco más joven o un poco más tarde. En cuanto a la fórmula dental, bien, de forma frontal tenemos a los incisivos. ¿Cuántos son? Cuatro arriba, cuatro abajo. Bien, esos dientecitos de conejo. Los incisivos se caracterizan por presentar una corona plana, bien, y una raíz única y poco profunda. Esta corona plana permite poder cortar, poder romper materiales suaves, como el caso de las verduras. Por eso que los herbívoros tienen los incisivos muy desarrollados, bien, para poder pastar con calma. Al costado de cada incisivo vamos a encontrar a los caninos. ¿Cuántos son? Dos arriba, dos abajo. Bien, los caninos se caracterizan por presentar una corona cónica, una corona en punta, una raíz única pero profunda. ¿Para qué sirven? Profe, para desgarrar carne. Hay que entender bien el término desgarrar. Los incisivos permiten desgarrar la carne de manera puntual, no de manera lineal. Los incisivos no van a cortar la carne en líneas, ¿bien? Ustedes, por ejemplo, si en algún momento han jugado con su perro, ¿bien? O algún momento les ha mordido un perro, cuando los perros cierran el hocico para atrapar la tela, ¿bien? Los caninos ahí presionaron, hicieron una perforación en la tela, quizás en tu pierna, y difícilmente te vas a soltar hasta que el perro abre el hocico. ¿Por qué? Gracias a la forma cónica perforan la carne sin ningún problema y gracias a las raíces profundas están bien anclados a las mandíbulas, ¿bien? Entonces el animal se puede sujetar fuertemente de eso. Los animales carnívoros desarrollan unos caninos muy grandes, por ejemplo los leones, cuando van a cazar a las cebras que están en movimiento, una vez que el león cerró el hocico, bien, una vez que los caninos mordieron, ahí se sujetan y no se va a soltar. Si el canino pudiese cortar de manera lineal, cuando el león muerde, la cebra se sacude, escaparía con una fuerte herida, pero lograría escapar. Bien, los caninos no cortan de manera lineal, van a hacerlo de manera puntual, van a generar un punto. Bien. Detrás de cada canino vamos a encontrar hacia ambos lados a los llamados premolares. ¿Cuántos son? Los premolares son cuatro arriba, cuatro abajo. Los premolares van a presentar una corona con dos salientes, con dos puntas, una raíz única, pero gruesa. Bien, estas dos puntas van a permitir que entre ellos ahora sí puedas cortar carne. Intenta cortar carne entre dos puntas, con los caninos no se puede. En cambio, con los premolares, las dos puntas encajan perfectamente las de arriba con las de abajo y permiten ir cortando la carne sin ningún problema. Bien. Detrás de los premolares, finalmente ubicamos a los molares. ¿Cuántos son? En un adulto completamente desarrollado, vienen a ser 6 en la parte de arriba, 6 en la parte de abajo. Los molares se caracterizan por presentar tres o cuatro salientes, pero de manera aplanada, de manera roma, y presentan lo que viene a ser dos, bien, dos salientes o dos raíces, bien, de manera gruesa. Incluso pueden tener de 3 a 4, bien. 2 a 3 es lo común.
Esto permite que a nivel de los molares, en la parte superficial, como tiene forma aplanada y tiene raíces gruesas, podamos triturar el alimento. Por ejemplo, te dieron de comer habitas, esas habitas tostadas, las habitas duras. No lo vas a romper con los incisivos. Primero se te rompen los dientes antes que rompas la habita. No lo vas a hacer con los caninos. Bien, las puntitas difícilmente van a poder encajar en una estructura muy dura. Los premolares te pueden ayudar, pero no es tan cómodo, sino que directamente los envías a los molares y ahí sin miedo cierras la mandíbula porque sabes que estos dientes van a resistir a la presión. ¿Alguna vez has querido comer el huesito de pollo, has querido llegar a la médula? Igual, con la lengua de manera inconsciente mandaste el huesito a la parte del fondo y los molares se cierran sin ningún problema, triturando el hueso, triturando estructuras duras. Bien, en total, ¿cuántos dientes tenemos? 16 a la parte de arriba, 16 hacia la parte de abajo. Bien, un total de 32 dientes. Los dientes se van a encargar de lo que viene a ser la digestión mecánica, ¿bien? Junto con la lengua y el paladar. En la parte de la digestión química vamos a encontrar a las glándulas salivales, las cuales vienen a ser tres. Las más grandes se ubican entre lo que viene a ser la parte terminal de la oreja y la mandíbula inferior, ¿bien? La llamada glándula parótida. En la parte de la mandíbula vamos a encontrar a la glándula submandibular y por debajo de la lengua, muy cerca de los incisivos, a la glándula sublingual. Estas glándulas son de tipo exocrinas, tienen conductos para liberar la amilasa salival. Y recuerda que cada glándula junto con su conducto van a llevar por lo menos una S. Es por eso que la glándula parótida presenta su conducto esteno. Ahí está la S. Bien. La glándula submandibular es la única que tiene M. Voltéala, es una W. Conducto de Wharton. Bien. La sublingual ya tiene su S, por lo que le corresponde el conducto de Rivinus. Bien, entonces acuérdate de eso para el examen de admisión. Cada glándula junto con el conducto lleva por lo menos una S. Glándula parótida con el conducto de Steno, la submandibular ya tiene la S, voltea la M, es una W, conducto de Wharton, y la sublingual con el que le queda el conducto de Rivinus. Bien, la glándula parótida va a liberar lo que viene a ser la saliva a nivel del segundo, el segundo premolar, en la parte superior. La glándula submandibular con el conducto de Wharton libera lo que viene a ser la saliva en la parte posterior de la lengua, hacia atrás, mientras que la glándula sublingual con Rivinus lo libera hacia la parte de adelante. Ustedes quizás, por ejemplo, cuando van a comer ceviche o cuando huelen el limoncito, ven que la boca se les ensaliva y van a sentir una presión por aquí, por los cachetitos. Sienten cómo se presiona fuertemente esta parte, bien, incluso llega a doler un poco. Eso viene a ser a la glándula parótida, bien, la glándula parótida que empieza a liberar una gran cantidad de saliva. ¿Por qué? Porque las sustancias ácidas de manera inconsciente nos generan dolor, hemos aprendido. Bien, no sé si han visto esos videos donde sale un niño que por primera vez chupa un limón y como toda la cara se le comprime por la acidez. Eso también ha quedado en nosotros a manera de trauma, de forma inconsciente, y por eso cada vez que olemos limón, cada vez incluso que pensamos en limón, rápidamente ensalivamos la boca para evitar ese dolor. Bien. La glándula sublingual con el conducto de Rivinus ustedes lo pueden poner a prueba, saquen la lengua un buen rato, si es posible con un trapito sequen la parte superior de la lengua y luego, bien, levanten la lengua. Van a ver cómo salen dos chorritos de saliva por debajo de ella. Ahí están las glándulas sublinguales con el conducto de Rivinus. En el caso de la glándula submandibular con el conducto de Wharton que desemboca en la parte posterior de la lengua, es una glándula que, por ejemplo, yo ahorita tengo activa. ¿Por qué? Como estoy hablando, estoy dictando, ingresa y sale aire y eso reseca bien a toda la lengua. Entonces en la parte posterior se empieza a producir gran cantidad de saliva que tengo que estar tragando a cada rato para poder hablar claramente. Bien. Ahora, ¿qué hacen las glándulas salivales? ¿Qué hace la saliva? Recuerda que la saliva también se le conoce como la amilasa salival, ¿bien? O también llamada tialina. Esta amilasa salival o tialina ayuda a degradar bien parte de los carbohidratos. Convierte el almidón en maltosa, pero no todo el almidón, bien. Directamente, únicamente un 5% en sí de este almidón en maltosa. Y la maltosa es un disacárido. Quiere decir que todavía no tenemos nutrientes a nivel de la boca.
Bien, entonces ahí se va realizando ya parte de la digestión química. Ahora, chicos, no se olviden, la digestión mecánica no solamente lo hacen los dientes, también lo hace la lengua junto con el paladar. Por ejemplo, traguen saliva en este momento. Bien, una vez que traguen saliva, van a notar cómo la lengua golpea al paladar duro antes de mandar el alimento hacia atrás. Bien, producto de toda la actividad bucal, el alimento que ingresa se convierte en el llamado bolo alimenticio o simplemente el bolo. Bien, y este bolo alimenticio continúa su viaje por el resto del sistema digestivo. Bien, entonces pasamos a la siguiente parte. Una vez que tragas el bolo alimenticio, este va a pasar por la llamada faringe, que es la cavidad que nosotros tenemos en la parte posterior. La faringe se conecta con una serie de zonas, por ejemplo, con la parte nasal, con la parte del rino. Esta zona se conoce como la rinofaringe. Bien, con la parte de la boca, la parte oral. Ahí tenemos a la orofaringe. Y hacia abajo, bien, primero va a conectarse con la laringe y luego con el esófago. Ahí encontramos a la laringofaringe. Bien, la faringe también se conecta con los oídos a través de las trompas de Eustaquio. Bien, son los conductos que van de los oídos hacia la faringe. Por eso, señores, que cuando ustedes, por ejemplo, presentan una infección a nivel de faringe, sea bacteriano, sea viral, es muy común que se les inflame los oídos, que les duela la garganta, que no puedan vocalizar correctamente porque las cuerdas vocales están inflamadas y también que se genere mucus en la cavidad nasal, porque las bacterias, los virus rápidamente se desplazan a estas zonas. Bien. Ahora, el bolo alimenticio tiene que escoger la vía correcta, tiene que bajar por el esófago y no irse por las vías respiratorias que vienen a ser la laringe y la tráquea posteriormente. Para ello contamos con una estructura llamada epiglotis, pero la epiglotis es una estructura inmóvil, no se mueve para nada. Entonces, ¿cómo es que la epiglotis logra tapar a la laringe para que el bolo alimenticio únicamente baje por el esófago? Eso se debe a que la laringe y el esófago son estructuras móviles. Coloquen su mano en la garganta y traguen saliva. Van a ver cómo laringe y esófago los dos suben y vuelven a bajar. En ese proceso que suben, la epiglotis tapa a las vías respiratorias y el alimento únicamente se dirige por las vías digestivas, ¿bien? Pero cuando ustedes están tragando alimento y se les ocurre hablar, se les ocurre reírse, bien, ese aire sale a través de la laringe y destapa al epiglotis. Y si están tragando alimentos, sobre todo agua en ese momento, el agua rápidamente ingresa por las vías respiratorias, generando una respuesta en arco reflejo que viene a ser la tos. Bien, empiezas a toser rápidamente para poder destapar las vías respiratorias. Bien, entonces cada vez que tragan alimento van a ver como la laringe y el esófago sube. A algunos quizás les ha pasado lo siguiente, han estado bostezando tan alto que la parte de la laringe y el esófago se ha dislocado, se ha separado y luego están ahí presionando la papada para que regrese a su sitio. Bien, es una estructura móvil la que presentamos a nivel del cuello. Bien. El bolo alimenticio pasa ahora por lo que viene a ser el esófago de manera correcta, bien, por aquí, y el bolo se va a dirigir en una sola dirección. A pesar de que lo que les hayan dicho de pequeños, de que no coman echados, de que no coman de cabeza, que coman siempre sentados, no importa la posición en la que comas, el bolo alimenticio va a llegar sí o sí al estómago. No depende de la gravedad, no depende de la posición. El esófago realiza un movimiento conocido como peristalsis. Bien, gracias a la peristalsis, las paredes musculares, el tejido muscular liso se comprime y lo envía en dicha dirección. Si no, imagínense cómo comerían los astronautas. Bien, ahí no hay mucha gravedad, una gravedad mínima, básicamente el alimento quedaría atorado y no pasa eso. Bien, gracias a la peristalsis, el bolo alimenticio finalmente llega al estómago. Vamos ahora con lo que viene a ser el estómago. El estómago es una estructura a manera de bolsa que presenta un lado corto que está por aquí, presenta un lado largo que viene a ser la parte contraria, y el estómago se encuentra limitado por dos válvulas o esfínteres. Bien. En la parte superior vamos a encontrar al esfínter esofágico inferior o también conocido como la válvula cardias, llamada cardias porque se encuentra cerca de la posición del corazón.
En la parte inferior encontramos al esfínter o válvula pilórica. ¿Y por qué el estómago tiene que tener válvulas? ¿Por qué tiene que permanecer cerrado? Cuando el alimento llega a través del esófago, llega el bolo alimenticio al estómago, se va acumulando. El estómago al momento que realiza los procesos de digestión comprime las paredes y si no hubiese válvulas, el alimento escaparía. Bien, entonces por eso permanece cerrado para ir trabajándolo. Por ejemplo, cuando se detecta alguna sustancia contaminada a nivel estomacal, hay presencia de material putrefacto, presencia de una gran cantidad de bacterias que el sistema inmune lo genera una alarma, rápidamente el esfínter esofágico se abre, el estómago comprime las paredes y todo eso sale a manera de vómitos. Bien, cuando ustedes, por ejemplo, han consumido demasiado alcohol, la cantidad de toxinas es detectada muy alto, rápidamente induce vómito para tratar de liberar la mayor cantidad de compuestos dañinos para el cuerpo. Si ya esas sustancias tóxicas pasaron el esfínter pilórico y se encuentran a nivel intestinal, ya el vómito no sirve, el cuerpo induce diarrea, el intestino rápidamente se mueve gracias a la peristalsis y libera todo, bien, a través del ano. Entonces, en eso nos ayudan las válvulas para evitar que los alimentos salgan mientras el estómago está trabajando. Profe, porque a veces cuando como demasiado luego siento que me llega ácido a la garganta, el llamado reflujo. Eso se debe a cuando el estómago se encuentra muy lleno, la válvula no cierra correctamente y no te llega alimento, te llega sobre todo líquidos. Como la válvula está ligeramente abierta, los líquidos pueden escapar fácilmente y esos líquidos se incluye junto con los ácidos estomacales, lo cual llega a la garganta y te empieza a quemar. Por eso se recomienda dormir del lado de lo que viene a ser la parte derecha, perdón, del lado izquierdo, para que de esa manera los líquidos eviten llegar hacia la garganta. Bien. Ahora, cuando el alimento llega al estómago, recuerda que el estómago actúa como si fuese un buche. Va a llegar una gran cantidad de alimento, pero el estómago va procesando poco a poco este alimento, para que no tenga que estar comiendo a cada rato. ¿Cómo lo procesa? Veamos a las células que la conforman. Número uno, encontramos a las células mucosas, las encargadas de liberar el mucus, el cual reviste las paredes estomacales en parte para protegerlas, bien, protegerlo de los ácidos, protegerlo de las enzimas y también para evitar que el alimento se pegue a las paredes estomacales. Bien. Luego encontramos a las células principales, las cuales van a liberar pepsinógeno, el cual es una enzima pero se encuentra de manera desactivada. Profe, ¿cómo la activo? Ahí tenemos a las células G. Las células G son células endocrinas, bien, las cuales liberan una hormona conocida como gastrina. La gastrina, una vez que esté en sangre, activa a las células parietales de las paredes. Y gracias a la gastrina, las células parietales liberan ácido clorhídrico. Bien. Las células parietales también van a liberar el llamado factor intrínseco de Castle o de Castle, como quieran pronunciarlo. Lo vamos a ver luego. Entonces, ¿para qué sirve el ácido clorhídrico? Profe, ¿para degradar los alimentos? No, el ácido clorhídrico no degrada los alimentos. El ácido clorhídrico lo que va a hacer es cambiar el pH estomacal. Bien, el estómago de manera normal se encuentra con un pH neutro, bien, ligeramente ácido, pero cuando el pH se vuelve ya muy ácido gracias a la acción de lo que viene a ser el ácido clorhídrico, recién ahí el pepsinógeno, bien, cambia a su forma activa. ¿Cuál es la forma activa? Se convierte en pepsina. Bien. Entonces, el ácido clorhídrico, ¿qué hace? Altera el pH estomacal, hace que el pH se vuelva ácido. Una vez que el pH está ácido, permite que el pepsinógeno se convierta en pepsina. Y la pepsina es la forma activa de la enzima, la cual se encarga de degradar proteínas, hasta aminoácidos, no, hasta péptidos, hasta polipéptidos, cadenas cortas de aminoácidos. A nivel estomacal todavía no se obtienen nutrientes, solamente se va degradando el alimento bien en partículas más pequeñas. Ahora, ¿para qué sirve el factor intrínseco de Castle? El factor intrínseco de Castle nos permite marcar a la vitamina B12, bien, sin la cual nosotros sufriríamos de la anemia perniciosa. ¿Y por qué tiene que ser liberado a nivel estomacal?
La vitamina B12, la cobalamina, está presente en una gran cantidad de carnes. Entonces, en este punto donde se van degradando las carnes, la B12 queda libre. Si la B12 no es marcada por el factor intrínseco de Castle, el intestino delgado no lo reconoce, no lo absorbe y tendríamos deficiencia de cobalamina. Por eso es muy importante que sea marcado justo en el estómago, para que luego el intestino lo reconozca y lo absorba. Bien, ahora. Recuerda que el pepsinógeno se activa por un cambio de pH. El ácido clorhídrico no es el único que cambia el pH. Ustedes, por ejemplo, han escuchado eso de que las gaseosas, aparte de producirte diabetes, pueden producirte gastritis. Es correcto. Las gaseosas están hechas a base de agua carbonatada. Es un agua ácida. Bien, es un pH que ronda el 2 al 3 en la escala de acidez. Entonces, al momento que tú consumes gaseosas, vas a hacer que el estómago se vuelva ácido. El pepsinógeno se activa, se convierte en pepsina. Y pregunta, chicos, la gaseosa comúnmente, ¿con qué lo come? ¿Con qué consumen gaseosa? Una galleta, un quequito, pancito, el pan con gaseosa. Son carbohidratos. Estos carbohidratos llegan a nivel estomacal y la pepsina no le hace nada, no trabaja sobre carbohidratos. Entonces empieza a degradar proteínas propias, empieza a degradar tus paredes estomacales. El estómago se ataca a sí mismo. Bien. Para ello, el estómago ha desarrollado cuatro capas en cuanto a sus paredes bien estomacales. De adentro hacia afuera, la capa más interna, la capa mucosa, donde encontramos a todas estas células. Las células, las propias células mucosas que producen el mucus, las células G que liberan gastrina, las principales liberando pepsinógeno y las parietales que liberan ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Cassel. Por debajo de la mucosa encontramos a la submucosa, la cual presenta vasos sanguíneos y tejido nervioso. Cuando la perforación estomacal, cuando la gastritis ya llega a la parte de la submucosa, empiezan los dolores estomacales y no esos dolores de inflamación, te empieza a arder el estómago, sientes que te quema, ¿bien? Porque los nervios están siendo expuestos a estos ácidos, pero si continúan, los nervios simplemente se mueren, ya no sientes dolor. Profe, mire, me he curado, se sigo tomando gaseosa y no pasa nada. No, lo único que has hecho es matar a los nervios, pero la perforación continúa. Debajo de la submucosa ubicamos a la capa muscular, el cual tiene fibras en un sentido, fibras musculares en otro. Estas fibras permiten contraer las paredes estomacales para facilitar la digestión mecánica. El movimiento llamado peristalsis también ocurre en el estómago. Bien, tú sigues perforando estas fibras musculares, no te va a doler, es músculo, no pasa nada. Finalmente llegas a la capa serosa, que tiene también vasos sanguíneos y está formado por tejido conectivo. Cuando logras atravesar la capa serosa, acabas de formar una úlcera, bien, una perforación de adentro hacia afuera por parte del estómago. Esta puede recuperarse, pero le va a llevar mucho tiempo y también debido a la acidez estomacal y al trabajo que realiza, va, digamos, a ser un proceso muy difícil. Por eso que se recomienda que una persona ya está con gastritis, ya está con problemas de úlcera, consumir sustancias básicas como la leche de magnesia. Para neutralizar el pecho estomacal, por supuesto, vas a sufrir de desnutrición en esos procesos, vas a tener cólicos porque los alimentos no son bien degradados, pero vas a tener que aguantar hasta que las paredes nuevamente se recuperen. Luego de eso, seguir una dieta correcta para evitar nuevamente los casos de gastritis. Bien. Entonces, chicos, no te olvides de estas cuatro capas. Mucosa, la que produce mucus, la que libera las enzimas, la que libera las hormonas. Submucosa, con tejido nervioso, tejido sanguíneo, muscular, con las fibras musculares. Y la capa serosa, que también tiene tejido sanguíneo y tejido conectivo. A nivel del estómago actúan una gran cantidad de sustancias químicas. Es por eso que el bolo alimenticio se convierte en el llamado quimo. Y ese quimo bien presenta un pH ácido, es una sustancia ácida. Así de ácido, el quimo va a continuar el recorrido para llegar a la primera porción del intestino delgado, el llamado duodeno. Bien, entonces veamos qué ocurre a nivel del duodeno. En el duodeno, que lo ubicamos por aquí, vamos a encontrar la presencia de las glándulas anexas. Aquí encontramos al hígado junto con la vesícula biliar y encontramos al páncreas. Bien, vamos con el hígado. El hígado es un órgano, es una glándula en sí, órgano glándula voluminoso, el cual se encarga de producir una sustancia conocida como bilis. Esta bilis está formada por lo que viene a ser sales biliares,
También en conjunto la presencia de agua, la presencia de colesterol, la presencia de pigmentos como la bilirrubina, que lo han escuchado en una canción, la bilibertina. Bien, son pigmentos biliares que le dan un color medio marronesco, bien, al alimento. Ahí está. Bilis, duodeno. Bien. ¿Dónde se produce la bilis? A nivel de las células hepáticas, a nivel del hígado. La bilis que producen estas células hepáticas la liberan a través de los conductos hepáticos. Bien. Estos conductos hepáticos se fusionan para formar, esto no es colédoco, para formar el conducto hepático común. Es este de aquí. La bilis sale por el hepático común e ingresa por el conducto cístico para finalmente llegar a la vesícula biliar, donde se almacena gran cantidad de bilis. Cuando el alimento llega a nivel del duodeno y se activa la secreción de bilis, tanto el hígado como la vesícula biliar van a secretar dicha bilis. Del hígado nuevamente sale por los conductos hepáticos, sale por el hepático común, por aquí. ¿Bien? De la vesícula biliar sale por el conducto cístico y cuando el hepático común y el conducto cístico se juntan, esto de aquí, ahora sí, esta porción que desemboca hacia el duodeno, esto viene a ser el conducto colédoco. Bien, tengan mucho cuidado con el nombre de los conductos. Les preguntan en admisión. No se equivoquen con ellos. Bien, los hepáticos, al fusionarse, hepático común, el que proviene de la vesícula biliar, el conducto cístico, el que desemboca en el duodeno, el conducto colédoco. ¿Y qué función tienen las bilis? ¿Qué acción tienen las sales biliares? Profe, ¿degradar grasas? No. La bilis no degrada grasas, las emulsifica. ¿Qué es eso? Cuando nosotros consumimos grasas, estas se acumulan, forman gotas enormes, gotas grandes de lípidos. Bien, las sales biliares van a degradar, van a emulsificar, perdón, estas grasas, haciéndolo en gotas más pequeñas. A esto se le conoce como micelas. Bien, están rodeadas de sales biliares. Gracias a ello se puede trabajar mucho mejor sobre los lípidos e impide que estas grasas se peguen a las paredes. Algo similar hacen ustedes, por ejemplo, al momento que lavan su plato. Bien, han comido un pollo frito, quedan restos de grasa sobre el plato, ustedes aplican un lavavajillas, un sapóleo, un ayudín. ¿Qué hace esto? Emulsifica las grasas, no las degrada. Hace que las grasas bien queden encerradas en micelas y ya no se pegan al plato. Por eso es que lo pasan por agua y queda chirriante de limpio, ¿bien? Pero luego cuando observan el agua acumulada, ahí están los pedazos de grasa en gotas, ¿bien? El lípido emulsificado. Entonces, eso hace el hígado, emulsificar las grasas, no las degrada. ¿Quién se encarga de degradarlas? El páncreas. El páncreas es un órgano muy importante, por no decir el más importante, a comparación del hígado. Yo sé que muchos de ustedes preferirían sacrificar al páncreas que antes sacrificar el hígado, lo cual debería ser al revés. El páncreas es más importante que el hígado. ¿Por qué? El páncreas es un órgano glándula también alargado que presenta bien dos zonas. Una parte exocrina que se encarga de liberar bicarbonato de sodio y se encarga de liberar enzimas digestivas pancreáticas. Bien, los jugos pancreáticos. Y otra parte endocrina que se encarga de producir y liberar hormonas, los islotes de Langerhans. Bien. Por la parte exocrina, al momento que se libera el bicarbonato, esto permite, recuerden que el estómago, bien, tiene una gran cantidad de alimento. Poco a poco lo va procesando y se forma el llamado quimo. Este quimo ácido llega a esta porción, profe, no se ve. Este quimo ácido llega a esta porción del intestino delgado, al duodeno, y llega con un pH ácido, va quemando las paredes intestinales. Para evitar que continúe degradando las paredes intestinales, la solución de bicarbonato neutraliza al quimo ácido. Y gracias a toda la degradación, el quimo finalmente se convierte en kilo. ¿Bien? Un kilo con pH neutro. ¿Bien? Las enzimas digestivas que libera el páncreas permiten degradar proteínas, ¿sí? Permiten degradar carbohidratos y permiten degradar lípidos. Bien, el páncreas es el único de todos los órganos que degrada grasas. Bien, por la parte endocrina, las hormonas que va a producir el páncreas, la insulina,
bien, para poder capturar azúcar, el glucagón para poder romper el glucógeno y obtener azúcar en ayunas, y también una hormona conocida como la somatostatina, que es una hormona autorreguladora, somatostatina. Bien, todos ellos lo vamos a recapitular en la clase de sistema endocrino, en la clase de hormonas. Aquí simplemente mencionarlas. Bien, entonces, si una persona pierde el páncreas, no puede consumir grasas. Bien, si pierdes el hígado, consumes poquito, pero si pierdes el páncreas, ya no consumes grasas, ya no puedes producir insulina ni glucagón, mucho menos vas a poder neutralizar el quimo, haciendo que las sustancias sean ácidas, te quemen el intestino. Cuiden mucho al páncreas. Se ha vuelto muy común los cánceres de páncreas debido a los excesos de grasas, debido a los excesos de azúcares, entre otras cosas, que hacen que el páncreas, pues, poco a poco se vaya deteriorando. Bien. Como estas sustancias son liberadas de manera exocrina, lo hacen a través de conductos, los conductos pancreáticos que finalmente desembocan en un conducto central, conocido como el conducto de Wirsum. Bien, tanto el colédoco que viene por aquí, que lo he colocado de color morado, junto con el conducto de Wirsum, ambos desembocan a través de un orificio que está aquí junto con el duodeno, y a este orificio se le conoce como la ampolla de Vater. La ampolla de Vater. Bien, colédoco y conducto de Wirsum desembocan en la ampolla de Vater. Bien, a nivel del duodeno, gracias también a la acción de las propias enzimas intestinales, todo el alimento ahora sí se convierte a nutrientes. Bien, entonces veamos la última parte, el propio duodeno. Y esto forma parte del intestino delgado. Bien, toma el screen, vamos con la siguiente diapositiva. Aquí. El intestino delgado se divide en tres secciones. La parte principal, que es bastante corta, bien, más o menos por aquí nada más, corresponde al duodeno, donde finalizan los procesos de degradación. El resto del intestino, que viene a ser el yeyuno e ilion, se encargan de la absorción. Si nosotros observamos de cerca lo que viene a ser la parte interna del intestino, vamos a notar que forma pliegues. Estos pliegues a su vez presentan pequeños pliegues llamadas vellosidades, y estas vellosidades a su vez están formadas por células que presentan microvellosidades. Esto permite ampliar en gran cantidad el área de contacto que tienen, bien, el intestino junto con los nutrientes, permitiendo que se absorba de manera eficiente. Una vez que estas células epiteliales absorben los nutrientes, lo transportan al sistema linfático y luego pasa al sistema circulatorio para ser transportado hacia el hígado y repartido por todo el cuerpo. Bien, entonces recuerden, chicos, a nivel de intestinal se forman pliegues, los pliegues presentan vellosidades y las vellosidades presentan microvellosidades. Bien, todos ellos van hacia la vena porta, la porta hepática, la que lleva los nutrientes hacia el hígado. Bien. Analizando más de cerca las estructuras, vamos a encontrar que las mismas capas que vimos en la parte estomacal, mucosa, submucosa, muscular y serosa, también se encuentran presentes en la parte intestinal. Bien. Por aquí no está señalado lo que viene a ser la capa mucosa. Bien, debe estar en esta zona, la mucosa. Debajo de ella ubicamos a la submucosa. Aquí vemos las fibras musculares, bien, musculares circulares, musculares longitudinales. Recuerdan que están en un sentido, están en otro. Y por debajo, por supuesto, encontramos a la túnica serosa, bien, la capa serosa. Entonces, vamos a encontrar otra vez a estas cuatro capas, pero la diferencia es que a nivel de la capa mucosa encontramos a la cripta del Lieberkühn, donde están presentes las glándulas del Lieberkühn que se encargan de liberar las enzimas intestinales. En esta cripta del Lieberkühn vamos a encontrar una serie de células, por ejemplo, las microvellosidades que se encargan de la absorción de nutrientes, las células en copa, bien caliciformes, que se encargan de secretar el mucus. ¿Para qué sirve el mucus? Uno, protege al intestino cuando llega el quimo ácido y dos, evita que el alimento quede pegado,
bien, a las paredes intestinales. Aquí encontramos células enteroendocrinas que producen hormonas, secretina, colecistoquinina, el GIP, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y encontramos las células regenerativas, bien, los pliegues intestinales se regeneran mientras se van degradando por acción de los ácidos, luego se pueden recuperar y encontramos a las células de Panet, las cuales secretan las lisocimas, las enzimas que ayudan a degradar el alimento. Todo eso a nivel de la capa mucosa. Bien, entonces la capa mucosa produce el mucus, aquí te lo coloco, más las llamadas glándulas de Lieberkühn, bien, que liberan las enzimas intestinales. Debajo de la capa mucosa, esto no te olvides, en las glándulas de Lieberkühn, debajo de la capa mucosa tenemos a la submucosa. Se necesita producir una gran cantidad de mucus en el intestino y la submucosa apoya a la mucosa en la producción de mucus gracias a las glándulas de Brunner, liberando mayor cantidad de mucus. La capa muscular permite los movimientos peristálticos, por eso que el alimento va avanzando hasta que finalmente abandona el cuerpo y por supuesto siempre tenemos en la capa final a la serosa, con tejido conectivo más tejido sanguíneo. Bien, las cuatro capas se vuelven a repetir, chicos, pero con diferencia que en la mucosa encontramos a las glándulas de Lieberkühn como parte de la cripta de Lieberkühn y a la submucosa a las glándulas de Brunner, que apoyan a la mucosa en la producción de mucus. Bien. Entonces, finalmente, justo en intestino delgado, en la porción del duodeno, todo se convierte a nutrientes. Bien, todo ha sido convertido a nutrientes. Los carbohidratos se han convertido en monosacáridos, las proteínas han pasado a la forma de aminoácidos, los lípidos ya fueron convertidos gracias al páncreas. Bien, el páncreas es el único que degrada lípidos. Y los ácidos nucleicos, ADN y ARN, el intestino primero lo convierte en nucleótidos y el intestino después lo convierte en sus bases nitrogenadas, las pentosas y el grupo fosfatos, la forma simple. Recién bajo esta forma, monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos y gliceroles, bien, la base nitrogenada, la pentosa y los fosfatos, el intestino delgado, yeyuno e ilion lo pueden absorber. ¿Qué pasa si por ahí no tiene cierta enzima? Por ejemplo, lo que les ocurre a las personas intolerantes a la lactosa. ¿Qué ocurre? Dentro de su cuerpo no tienen o no producen correctamente la enzima lactasa. Entonces la lactosa queda como disacárido. Este disacárido es algo que no pueden absorber y su cuerpo lo detecta como algo extraño. Debido a ello, empieza a generar movimientos rápidos para tratar de evacuar ese cuerpo extraño. Por eso que las personas intolerantes a la lactosa, cuando consumen lácteos, bien, van a cada rato al baño. Tienen problemas de diarreas, tienen problemas de gases porque su cuerpo no puede degradarlo correctamente y lo detecta como una molécula extraña. Bien, entonces ahí se da ya el proceso de absorción. Antes de llegar al intestino grueso, veamos cómo actúan las hormonas gastrointestinales. Bien, la gastrina ya te lo mencioné. La gastrina bien es liberado por las células G presentes en el estómago e induce a que las células parietales liberen ácido clorhídrico. Bien, lo vimos por aquí. Acá está. Las células G liberan gastrina, actúa sobre las parietales, se libera ácido clorhídrico para poder cambiar el pH y activar al pepsinógeno. Bien. La secretina estimula al páncreas para liberar bicarbonato. Muy importante que el páncreas libere ese bicarbonato para neutralizar al quimo y se vuelva quilo. La colecistoquinina, bien, va a hacer que el páncreas y el hígado liberen sus propios jugos, las enzimas pancreáticas y se libere la bilis, bien. La colecistoquinina pues va a inducir a que ambos, a través del conducto colédoco, a través del conducto de Wilson, liberen las lipasas, bueno, las enzimas pancreáticas y también lo que viene a ser la bilis para ayudar a degradar el alimento. Y este último, muy importante, el péptido inhibidor gástrico o también conocido como GIP, inhibe la peristalsis del estómago. Pero ¿cómo trabaja? Te explico. Cuando el alimento, bien aquí en esta imagen, el alimento que está grande en el estómago, por aquí, se procesa una parte, acá, y este se envía justo al duodeno, ahí las células en la cripta de Lieberkühn, profe, ¿qué células? Las células enteroendocrinas, ellas liberan el GIP, ¿bien? Al momento que liberan el GIP, este va a inhibir los movimientos del estómago, detiene el trabajo del estómago, ¿bien? Cuando el GIP sube,
el estómago deja de trabajar, la peristalsis se detiene de manera general, mientras esta porción de alimento es trabajada. Una vez que la porción de alimento ya fue trabajada, esta continúa su viaje, el GIP disminuye y frente a eso el estómago se vuelve a activar y envía una nueva porción. Esta nueva porción llega al duodeno, el GIP vuelve a subir, el estómago se detiene, el duodeno se detiene, trabaja en esta porción, termina de trabajar, se vuelve a enviar, el GIP otra vez disminuye. Bien, de esa manera el GIP permite controlar los movimientos justo entre el estómago y el duodeno para que el quimo sea correctamente trabajado y se convierta en kilo. Bien, por eso se le conoce como el péptido inhibidor gástrico. Inhibe la peristalsis a nivel del estómago. Bien, bien chicos, finalmente llegamos a lo que viene a ser el intestino grueso. Bien, el intestino delgado se conecta con el intestino grueso justo en esta zona que se conoce como el cecum o también conocido como el ciego. ¿Sí? En esta zona vamos a encontrar al apéndice. Recuerda que nosotros como animales no podemos degradar correctamente la celulosa. Entonces esta celulosa viaja por los intestinos a manera de fibra, bien facilita el transporte de lo que viene a ser las heces. Pero también aparte de la celulosa que encontramos como fibra en las verduras, en las hojas, también nosotros consumimos semillas. Estas semillas son muy difíciles de degradar y pueden causar problemas. Entonces las semillas se van acumulando a nivel del apéndice donde hay presencia de bacterias, bacterias que van a ayudar a degradarlas para que puedan ser evacuadas de manera correcta. Si una persona consume demasiadas semillas, el apéndice poco a poco se va inflamando, puede reventar y de una apendicitis generas una peritonitis, bien, generan una contaminación a nivel abdominal. Entonces, profe, ¿qué pasa con las personas que han perdido el apéndice? Pues simplemente las semillas salen a través de las heces, bien, no tan bien degradadas, y también el apéndice, como tiene presencia de bacterias, estas bacterias se comunican con el sistema inmune, enseñándoles cómo reconocer a bacterias peligrosas. Impiden que algunas bacterias que pasan a través de los alimentos se asienten en esta zona, bien, impidiendo de esa manera infecciones. Entonces, una persona sin apéndice ya va a tener una deficiencia en cuanto al sistema digestivo, en cuanto al sistema inmune. El intestino grueso se divide en los llamados colon. El colon ascendente, que está por la parte derecha, el colon transverso, por la parte media del cuerpo. Profe, me duele el estómago, siento gases. No es tu estómago, el estómago cuando duele quema. Lo que te está doliendo es el colon transverso, porque se ha producido algún tipo de alimento que está generando gases, ¿bien? Y eso genera hinchazón, ¿bien? Genera dolor. Tenemos el colon descendente, donde se forman las heces, y el colon sigmoides, donde se acumulan las heces, para finalmente ser evacuadas, bien van hacia el recto y salen a través del ano. ¿Bien? Aquí lo importante es el colon transverso, donde nosotros vamos a encontrar a un grupo de bacterias conocidas como las E. coli. A este grupo se le conoce como la llamada microbiota, antes conocida como la flora bacteriana. ¿Bien? También se les conoce como el grupo de los coliformes. Estas bacterias van a aprovechar nuestros desechos y a cambio nos van a entregar vitamina K. Bien, muy importante para los procesos de coagulación. En el colon descendente es donde se va a reabsorber mayor cantidad de agua para finalmente formar las heces con esa textura medio pastosa. No son ni tan húmedas ni tan secas, ¿bien? Las heces llegan al colon sigmoides y luego por actos, ¿bien? Cuando pasan al recto, finalmente son evacuados. Las heces jamás se acumulan a nivel del recto, ¿bien? Cuando una persona se aguanta las ganas para ir al baño, las heces permanecen en el colon sigmoides, ¿bien? Ok, chicos, ya para ir finalizando, no gana el tiempo. Esto, a manera de resumen, viene a ser los procesos de digestión. Bien, sobre todo céntrese en este cuadrito. El alimento ingresa por la boca, ahí va actuando ya la amilasa salival y pasa por el esófago, llega al estómago donde actúan los jugos gástricos, la pepsina, el ácido clorhídrico. Bien, aquí se va a marcar con el factor intrínseco de Cassel a la vitamina B12. Bien, pasa al duodeno, donde vamos a encontrar la acción de la vesícula biliar, el páncreas liberando las enzimas, el bicarbonato, y a nivel del duodeno ya se dan procesos de absorción de hierro, calcio, magnesio, gracias a ciertas hormonas. Lo vamos a ver en la parte hormonal. Bien, el yeyuno se encarga de la absorción de azúcares y también proteínas, ¿bien? Pero principalmente azúcares.
Aquí lo vemos. Las vitaminas hidrosolubles, la vitamina B, la vitamina C, ácido fólico, que es parte del complejo B, y los péptidos, las proteínas digeridas. El ilium se encarga de la absorción de grasas. Las vitaminas liposolubles, bien, la queda, grasa, colesterol, las sales biliares y también la vitamina B12 cuando ha sido correctamente marcada. Si una persona, por ejemplo, tiene heces muy oscuras, ya el médico sabe que el ilium no está trabajando correctamente, porque estas heces presentan siempre, profe, un color marroncito o pueden ser un marrón muy oscuro. Se debe a la bilirrubina, a la bilivertina. Si las heces son muy oscuras, el ilium no está reabsorbiendo correctamente a las sales biliares, al colesterol y a los pigmentos biliares. ¿Bien? Entonces ahí ocurre una falla. Luego de ello encontramos al colon. Recuerda que a nivel del colon va a haber un intercambio de iones, sodio-potasio, va a haber vitamina K por parte de las bacterias y mayor reabsorción de agua para finalmente formar las heces y eliminarlas a través del recto. Bien. Por último, chicos, tenemos que hablar de las vitaminas. Recordad que las vitaminas vienen a ser moléculas simples, ¿bien? Pero en esa simplicidad son termolábiles, quiere decir que fácilmente se alteran con lo que viene a ser la temperatura. ¿Bien? Entonces, mucho cuidado cuando ustedes sobrecalientan los alimentos porque están alterando las funciones vitamínicas. Las vitaminas se dividen en dos grupos, las hidrosolubles, aquellas que ustedes toman con agua, ¿bien? Como por ejemplo han consumido su vitamina B, han comido su vitamina C en estas pastillitas sabor naranja, y las liposolubles. ¿Cuáles son liposolubles? Simplemente lo que queda. La vitamina K, la vitamina E, la D y la A. Bien. El huevo viene a ser un alimento que presenta todas las vitaminas, por si acaso. El huevo tiene todas, pero de ahí tenemos ciertos alimentos que tienen mayor predisposición de ciertas vitaminas. Por ejemplo, la vitamina A, también conocida como retinol, bien, está presente en alimentos naranjas, sobre todo. Ahí tenemos a la zanahoria. ¿Qué pasa si una persona tiene deficiencias de vitamina A? Va a generar dos enfermedades. Una de ellas, la llamada xeroftalmia, bien, donde la persona tiene un engrosamiento de las córneas, una opacidad que no deja ver correctamente y también va a presentar infecciones cutáneas. Bien, va a presentar heridas a nivel de la piel, poco a poco se hacen más frecuentes y ya el médico sabe que te falta vitamina A. La vitamina D es conocido como la colecal, bien es colecal, de calcio, colecalciferol. Está relacionada con el calcio, lo obtenemos en el huevo, en la leche, en el pescado. ¿Y qué pasa si una persona no consume correctamente vitamina D? Ustedes quizás cuando tienen abuelos en casa que consumen calcio en pastillas, van a ver que siempre incluye vitamina D. La vitamina D facilita la absorción de calcio. Si los niños no consumen correctamente vitamina D, tienen deficiencias de calcio, generan el llamado raquitismo, huesos débiles, huesos deformes. En el caso de los adultos se genera la llamada osteomalacia, huesos malformados. ¿Bien? Y también, por supuesto, los casos de osteoporosis. La vitamina E es conocido como el tocoferol, encontrado principalmente en aceites, de ahí que nosotros lo tengamos en lo que viene a ser las semillas, en la palta, por ejemplo. La vitamina E en humanos no ha sido probado su déficit, bien, lo han probado en roedores. ¿Y qué ha pasado con estos roedores al momento que no consumen vitamina E? Pues ha producido lo que viene a ser esterilidad, bien, parálisis y distrofia muscular. Profe, ¿qué es la distrofia muscular? Es una malformación de los músculos. Bien, cuando los músculos empiezan a contraerse de formas extrañas o empiezan a malformarse. Bien, por ejemplo, ustedes se acuerdan de Stephen Hawking. Bien, él sufría de distrofia muscular múltiple, no por vitamina E, sino por un tema genético. Bien, con lo cual poco a poco fue perdiendo la movilidad hasta quedar postrado en una silla, pero en una posición incómoda. Bien, una posición no normal. Por último, tenemos a la vitamina K, la llamada menadiona, la que producen las bacterias a nivel del colon transverso. ¿Para qué es importante la vitamina K? Para activar los factores de coagulación y con eso prevenir las hemorragias. Ustedes, por ejemplo, si revisan un paquetito de raticida, bien, este raticida induce hemorragias en los roedores y ahí bien claro dice, en caso de ingesta de casualidad, rápidamente administrar vitamina K para poder contrarrestar las hemorragias que forma este raticida, ¿bien? Evitando que la persona muera desangrada.
Luego tenemos a las hidrosolubles. Acuérdate porque tú las has consumido con agüita en forma de pastillas. Tu vitaminas del complejo B, tu vitamina C que es efervescente, que tiene sabor a naranja. El complejo B es una serie de vitaminas en sí. Tenemos a la B1, la tiamina, presente en carnes, presente en alimentos fermentados con levaduras. Bien, ¿qué pasa si una persona no consume correctamente vitamina B1? Puede desarrollar beriberi, el cual viene a ser alteraciones cardíacas. Tienes un dolor de pecho, palpitaciones muy fuertes y puede también inducir daños neurológicos. La vitamina B2 es conocida como la riboflavina, presente en alimentos amarillos, bien como los zapallos. La vitamina B2 cuando no está presente en cantidades adecuadas produce la llamada irritabilidad cutánea. Pueden ver cómo los labios están irritados, también la lengua. Produce fotofobia, dermatitis, inflamaciones a nivel de la piel, anemia y fatiga. La vitamina B3, conocida como niacina o también como vitamina PP, preveniente de la pelagra. ¿Y qué cosa es la pelagra? Es una enfermedad que inicia como una dermatitis, pero puede continuar dañando el sistema neurológico, produciendo demencia y finalmente la muerte. Bien. La vitamina B5, el ácido pantoténico, también es conocido como la vitamina B doble. Los déficits de ácido pantoténico, bien, en ratones, todo esto es en ratones por si acaso, bien, produce irritación cutánea y encanecimiento. Bien, los ratones se vuelven blanquitos. La B7, B8, la biotina, también conocido como la vitamina H, está presente en todos los vegetales. Bien. Si nosotros tenemos deficiencia, no consumimos correctamente los vegetales, vamos a presentar dolor muscular, pérdida de cabello, depresión, letargo y alucinaciones. También hay daño a nivel neurológico. El ácido fólico, muy importante para las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Para que el bebé, el embrión que se está desarrollando, cierre correctamente el tubo neural, forme correctamente la columna. Si no, la columna queda abierta, queda la llamada espina bífida. Cobalamina, vitamina B12, recuerden, marcado correctamente por el factor intrínseco de Castle para evitar la anemia perniciosa. La vitamina C, también conocido como el ácido ascórbico, está presente principalmente en los cítricos. Ahí tenemos a las naranjas, limones, mandarinas y también a los pimientos. Los pimientos tienen gran cantidad de vitamina C. La vitamina C permite, por un lado, lo que viene a ser la síntesis de colágeno, evitando envejecer antes de tiempo, y previene lo que viene a ser el escorbuto, que son unas heridas que aparecen a nivel de las encías. Bien. Ok, chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes. Bien, ha sido una clase bastante larga. En pantalla estoy colocando las claves correspondientes a esta semana. Bien, de igual manera se los copio en la barra de chat. Bien, chicos, cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que cuentan con una plataforma de consultas. Bien, ya nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense bastante, estudien un montón. Chao, chao. Profesor, Dime, ¿puede ¿están en poner la receso? anterior imagen? Están en receso, chicos. Bien, pueden salir al receso. Ahora sí, díganme. Ya. Las imágenes que quieran las coloco. Cualquier preguntita, me quedo un rato con ustedes en el receso. Bien, ya están en receso, pueden salir si gustan. Bueno, ¿alguna otra? ¿Todo bien? Listo, chicos. Se me cuida. Chao, chao.